Y pues les doy la bienvenida a esta cuarta sesión del seminario de infraestructuras computacionales para el diseño gráfico. Y pues en esta ocasión presento con muchísimo gusto al doctor Oscar Vázquez González y voy a dar inicio a la lectura de su semblanza. El doctor es diseñador y comunicador visual egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, actualmente Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Efectuó estudios de maestría en artes visuales con él en el diseño y comunicación gráfica en el posgrado de Artes y Diseño de la UNAM, Campus Academia de San Carlos, obteniendo el grado con mención honorífica. Sus líneas de investigación están vinculadas a los escenarios de cambio en el diseño, modelos emergentes para la producción creativa, innovación social y la sustentabilidad para el diseño. Durante el 2012 realizó una estancia de investigación en la Universidad Andrés Bello en la ciudad de Santiago de Chile. Profesionalmente ha desempeñado el rol de coordinador creativo y diseñador senior en la iniciativa privada. Es doctor con mención honorífica de en, con mención honorífica en Artes y Diseño por la UNAM. Actualmente imparte cátedra a nivel licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y es tutor del posgrado de Artes y Diseño en la UNAM. Se encuentra desarrollando una investigación sobre el modelo Rizoma de producción creativa como herramienta didáctica en el aula. Es coordinador del seminario permanente Modelos y Estrategias Emergentes para el Diseño. Colabora con otros investigadores en la FES Acatlán en proyectos financiados y ha dictado diversas conferencias sobre sus líneas de investigación. Entonces, pues muchas gracias por tu generosidad y tu tiempo y por compartirnos en esta sesión del seminario. Y voy a dejar de compartir para ceder el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, yo agradezco esta oportunidad de compartir el conocimiento. Creo que estas redes de colaboración son fundamentales, sobre todo por cómo se van trazando los escenarios del diseño y que diversas voces desde su área del conocimiento y de su especialidad puedan aportar para ir construyendo este escenario, este nuevo escenario complejo, difícil, ambiguo, ¿no? Entonces, incierto. Entonces, creo que el conocimiento y tener estas redes son fundamentales para qué hacer de nuestra disciplina y para la epistemología de nuestra disciplina. Bueno, entonces, el día de hoy les voy a compartir mi investigación, parte de mi investigación que estoy realizando, en la parte teórica conceptual, y ahora estoy en una etapa en donde quiero que esto evolucione a una herramienta que nos sirva a los profes, que nos sirva a los estudiantes, que nos sirva a todos aquellos que vamos a entrar en el diseño. Y me pareció súper interesante, por eso me emociona mucho este tipo de encuentros, porque he hecho rizoma con el eje temático de este seminario, y entonces encontré una línea de consistencia, en esta celosía encontré una línea de consistencia para poder lograr que este fundamento teórico conceptual que yo ya tengo bien establecido se transforme a esta herramienta didáctica, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir mi presentación. Agradezco a los que están presentes en este seminario y también a los que nos van a ver en diferido, y que el conocimiento quede ahí registrado y no se pierda. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, mi presentación lleva por título eh, em, El rizoma como infraestructura para la producción creativa. Vamos a comenzar con esta cita que eh, representa mucho de Edgar Morin o de Edgar Morin, y sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Él habla acerca de complejidad, de incertidumbre. Entonces, esta cita queda perfecta para esta construcción del conocimiento que estamos haciendo respecto al futuro o los escenarios que se vienen para el diseño. Y entonces él dice que es necesario aprender a navegar el océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. Y el conocimiento es este archipiélago de certeza que nos va a permitir transitar esta época que en mi marco teórico
sociológico yo le llamo hipermodernidad. Bueno, vamos a comenzar con el contexto de este fundamento teórico conceptual del modelo rizoma, cómo fue que se creó a partir de donde se creó. Después les presento el modelo rizoma y después hacemos esta conexión al rizoma como infraestructura, sobre todo centrado en el pensamiento computacional establecido por Janet Wing y una breve conclusión y también les voy a compartir un poco de los datos que se está generando ahora en esta investigación. ¿No? Bueno, vamos a comenzar con el contexto. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo está bien? ¿Me pueden confirmar? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, el contexto. Durante mi ejercicio como docente, como docente, me di cuenta que hay diferentes elementos que van tejiendo en la realidad en donde el diseño eh, está ejerciendo su acción y está construyendo su campo del conocimiento. Entonces, en ese sentido, eh, eh, Bauman, por ejemplo, fue el primero que me dio este marco teórico para establecer el contexto del diseño. Entonces, es bien importante. Yo considero que la sociología es un gran marco teórico para el diseño porque nos permite ubicarnos en la realidad, sobre todo porque la realidad ya está determinada, está construyéndose, está ahí. Nosotros como diseñadores tenemos que estudiar esa realidad que ya está determinada, que ya está dada y a partir de nuestra labor, de nuestra praxis, de nuestra práctica profesional, vamos a incidir sobre esa realidad, la vamos a transformar, vamos a crear algo que no existe. Entonces es bien importante tener claro cuál es nuestro contexto de esta realidad. Para esta propuesta, Bauman fue la primera parte. De ahí me doy cuenta que efectivamente había una realidad sólida y que estaban generándose en esta parte de la modernidad sobrepasada varios elementos, ¿no? La pandemia vino a revolucionar un montón esta situación porque esta investigación inició antes de la pandemia, tuvo un crecimiento durante la pandemia y entonces ahí fue cuando Lipovetsky nos pudo dar este marco teórico para entender el contexto. ¿Ok? Entonces, para esta propuesta, el contexto de la realidad está dentro de la hipermodernidad, ¿no? Algunos otros teóricos la llaman modernidad sobrepasada, otros teóricos los llaman, bueno, esta situación de la realidad, y para mí fue compatible epistemológicamente lo que dice Lipovetsky acerca de la hipermodernidad, ¿no? Entonces, hay una realidad del diseño, líquida incierta, hay problemas complejos y nuevos escenarios. Entonces, este diagrama nos permite ver este flujo de la realidad, la transición de una realidad sólida en donde los conocimientos se consolidaron, los conocimientos y el marco de la disciplina del diseño se consolidó y entonces cambia, ¿no? Hay una transición a la realidad líquida, que en el caso de este trabajo es la hipermodernidad, y empiezan a aparecer problemas complejos. Y entonces es ahí donde tenemos que proyectar soluciones con el potencial creativo, con el diseño, con el proceso creativo y por supuesto generando productos creativos, ¿no? Entonces este es como el contexto y sobre todo ahora esta parte del contexto y la realidad es esta tecnología, ¿no? Que es la inteligencia artificial generativa que está creando escenarios inéditos que están retando el diseño, retando en cuanto a su didáctica, retándolo en cuanto a su praxis, retándolo en cuanto a su vigencia, inclusive puede que muera el diseño, será ese un escenario, entonces por eso es importante estos encuentros de discusión académica para ir construyendo nuevas herramientas que nos permitan sortear a estos archipiélagos de certeza, diría Moran, ¿no? Entonces, bueno. También Mancini, que es un diseñador industrial, nos otorga este modo característico del diseño, que aquí
es importantísimo aclarar, si hay un modo característico del diseño, Mancini nos dice que es proyectar a través del potencial creativo y que debe de tener estos elementos de sentido práctico, sentido crítico, creatividad, y esto configura el diseño. Esta idea de modo característico del diseño ha sido empleada por diferentes métodos o metodologías. En lo personal y bajo mi investigación, bajo la perspectiva de mi investigación, he podido analizar estos métodos del diseño basado en modo característico del diseño y de verdad que han venido a complejizar un poco el escenario, porque además quieren que sea para todo mundo, quieren que sean generalizados, un modelo generalizador, pero en mi experiencia y como instructor bajo ciertas metodologías, este, es frustrante para personas que no tienen experiencia con razonamiento aductivo, ¿no? Bastante frustrante porque no saben cómo llegar a la conclusión, sí, centrado en usuario, pero entonces inicio aquí y entonces sí es una situación que es loable, que fue una buena intención, pero ahora están siendo sobrepasados estos métodos que se basaron en el modo característico del diseño. Entonces, tenemos que seguir explorando, darle más fundamento, tener como esta posibilidad de generar esta estructura o esta infraestructura. Sí, por eso esta conferencia tiene ese concepto de infraestructura que nos permita ser un vehículo para abordar estos problemas complejos. Bueno, ahora les voy a presentar el modelo Rizoma, cómo se configuró esta propuesta. Primero, una analogía. Durante la investigación, algo no cerraba con el modelo, algo no cerraba y entonces yo estaba tratando de iterar, de mejorar y en esa búsqueda llegó la doctora María Elena Martínez Durán y me dijo, leí tu investigación, necesitas conectar con algo que te permita esta capacidad de heterogeneidad, ¿no? Entonces, ella me dice, yo te recomiendo que leas a Deleuze y Guattari, algo te puede servir para ellos, ¿no? Y fue así. Por eso me gusta mucho la colaboración en cuanto al conocimiento, porque es muy rico hablar, ¿no? En este caso con la doctora Anabel y su tema, la temática de su seminario me permitió conectar, ¿no? Hacer rizoma, comprobar esta parte del rizoma con esta parte conceptual que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces esta metáfora que ellos establecieron, que la toman de la botánica, ¿no? Y entonces ellos dicen que el conocimiento, la construcción del pensamiento, es rizomática, no es arborescente, no es un árbol, no es un centro con ramificaciones, porque en esta analogía o en esta metáfora ellos dicen que el conocimiento que tiene un tronco y diferentes ramificaciones, si muere el tronco, se van con ellos estas ramificaciones. Entonces, el rizoma actúa de tal manera que si conecto, o sea, es lo que pasó con este seminario. Si hago rizoma con la doctora, con el tema del seminario de la doctora Anabel, mi proceso empieza a proliferar. Y entonces de ahí hay otra línea, otro nodo de conexión y se empieza a multiplicar el conocimiento. Entonces el conocimiento, entonces a mí cuando yo leí a estos dos autores, claro, ¿no? Tuvo mucho sentido para mí y entonces eso permitió esta pieza que faltaba para este modelo. Entonces, dentro de los principios del modelo rizoma, que están retomados de este concepto del rizoma, está la conexión y heterogeneidad, es decir, todo debe de estar conectado, todo el proceso creativo debe estar conectado, e inclusive elementos heterogéneos pueden tener esta línea de consistencia. Multiplicidad, es decir, proliferar el sistema, ruptura significante, es decir, quitarnos este significado que nosotros traemos. Yo de repente en mis clases le digo a mis alumnos, ¿qué pasaría si yo como su profe me pusiera ahora a bailar reggaetón? ¿No? Entonces se ríen mucho y entonces esa es una ruptura significante. Estoy saliendo de mi campo, estoy saliendo de mi mapa de significado y entonces estoy yendo hacia otro y tal vez esto me va a permitir conocer, me va a permitir explorar, me va a permitir, ¿no? Entonces regresar a mi territorio y entonces poder solucionar estos problemas. Cartografía y calcomanía es fundamental porque ya el conocimiento es un mapa, el conocimiento es esta guía, esta ruta que yo voy estableciendo y que en algunos casos es casi una experiencia individual.
Y a diferencia de la calcomanía y que el diseño, desde cuando empezó a consolidar sus bases teóricas y didácticas, se manejó mucho como del maestro y tienes que imitar al maestro y tienes que ser como el maestro. Y entonces la calcomanía es esta parte que limita el conocimiento. Entonces por eso el conocimiento tiene que verse como esta cartografía. Obviamente es importante, no podemos tirar, regreso al contexto, no podemos quitar o que cortar de un tajo con esta realidad sólida del diseño porque fueron los fundamentos, pero ya no es suficiente, ¿no? Ya no es suficiente para esta realidad que estamos enfrentando, ya queda corto, ya queda, ¿no? Es importante que nosotros podamos evolucionar esto que si bien se puso o se consolidó en las primeras etapas del diseño, ahora ya no es suficiente. Bueno, entonces, después, esto fue fundamental y sobre todo observando a mis alumnos cuando tenían que resolver un problema de diseño, empezaban a utilizar su propio proceso creativo. Obviamente no saben cómo está estructurado, no saben sistematizar o no saben qué es que esta experiencia que han tenido con la resolución de problemas les ha dejado esta estructura, pero está desarticulada o inclusive algunos ni la conocen, ¿no? Entonces, me entregaban la solución y empezaban como a argumentar a partir de esta parte de lo afectivo, ¿no? Los procesos creativos están cargados de la ontología de lo afectivo. Están muy cargados y entonces es importante ese ingrediente en esta propuesta porque empezamos a generar eh, este discurso, empezamos a tener esta narrativa a partir de la ontología de lo afectivo. Yo me daba cuenta de mis alumnos que me decían, y al final cuando yo les empezaba a preguntar de manera mayéutica, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Al final me decía, no sé, es que algo me gustó, me latió, ¿no? Algo sentí, ¿no? Entonces era como, híjole, hay una parte ahí que debemos de considerar para esta propuesta. Y por el otro lado, lo racional, ¿no? Que es esta parte de conforme a la razón o discurrir, que al final, si nos vamos al significado de racionalidad, llegamos a imaginar, ¿no? Bueno, entonces era importante también porque es una tipología del pensamiento, ¿no? A partir de construcción, estructura, lógica para tomar decisiones. Y me gustó mucho cómo Mosterin lo distingue entre racionalidad creencial, que son al final la ciencia, pues sí es un conjunto de creencias validadas, sistematizadas, pero son creencias, ¿no? Entonces, la racionalidad creencial tiene que ver con esta parte de cómo vamos construyendo a partir de validar el conocimiento hacia el diseño, ¿no? Y también la praxis, ¿no? La acción para llegar a la meta, porque generalmente en diseño, como somos una disciplina proyectual, tenemos esta consigna de llegar a la meta. Y del otro lado, el giro emotivo, la ontología de lo afectivo, eh, el afecto como fuerza vital, pero el afecto visto como todas las relaciones son susceptibles de ser afectadas, ¿no? Afectados. ¿No? Esta parte el trabajo en equipo, cómo accedo al arte o a referencias visuales, cómo me llega una película que tal vez no tiene que ver con el problema que yo estoy solucionando, pero establezco una conexión, ¿no? Esta parte de la ontología de lo afectivo y que además nos da conocimiento y experiencia. Y también es importante ver que esta parte es fundamental en los procesos vitales y para generar experiencia. Entonces, en ese sentido, digo, si nosotros como diseñadores, a partir de que se hizo esta distinción entre lo utilitario y lo artístico, ¿no? Los diseñadores quedamos en este camino de lo utilitario, empezamos, se nos quedó esta manera de diseñar a través de la intuición. Y por supuesto que fue suficiente hasta cierta parte de la historia del diseño, poner al frente la intuición y confiar en nuestra intuición, pero de repente las cosas empezaron a complejizarse y empezaron a hacerse diferente y entonces ya no es suficiente, pero no podemos dejar de lado esta parte de nuestro proceso creativo porque como diseñadores lo tenemos. Entonces lo que necesitamos es sistematizarlo, saber cómo funciona y a partir de ahí utilizarlo para nuestros procesos, ¿ok? Y esta parte del devenir, la posibilidad de convertirse en otra cosa y perdurar en el tiempo, que es muy importante
para las soluciones de diseño que vamos a otorgar para el futuro, porque entonces aquí ya haciendo un corte más profundo sobre este vínculo entre lo afectivo y lo racional. Entonces tenemos aquí la afectividad y la intuición está dentro de esta afectividad. Y entonces, generalmente tenemos este impulso primario de buscar soluciones. Cuando otorgamos un problema, el problema es que van a diseñar la señalética y entonces de manera inmediata tenemos este impulso a buscar la solución. O inclusive en la vida diaria también no se nos plantea un problema y entonces nuestro impulso es empezar a buscar la solución. ¿Ok? Entonces, esta parte de la intuición desencadena procesos, por supuesto, desencadena procesos de análisis de posibilidades, razonamiento abductivo, ¿no? Ahí está esta parte del razonamiento abductivo. Y entonces empezamos a procesar de manera cognición rápida, empezamos a procesar rápidamente datos que tenemos ahí, ¿ok? Y entonces em, eh, empezamos a generar una evaluación rápida de los elementos y empezamos a imaginar, ¿no? Empezamos a imaginar. Entonces, a esa parte es fundamental de nuestro proceso creativo y no debemos olvidarla, debemos de traerla, debemos de poder sistematizarla y se parece un poco al pensamiento computacional que vamos a ver más adelante. Después, el prejuicio, que es esta parte del intelecto o la racionalidad, de repente nosotros tenemos como este flujo de ideas, este flujo de posibilidades, pero de repente empezamos a prejuiciarlas, ¿no? Por predisposición, por potestad de la razón, por miedo hacia el ridículo, porque además estamos dentro de un dominio verbal que es limitante. O sea, de repente es como, yo para conocer el origen de racionalidad tengo que buscar otro significado y otro significado y otro significado, ¿no? El dominio verbal está haciendo. Entonces muchos de los diseñadores o de los estudiantes tienen esta dualidad, ¿no? Esta, eh, eh, sí, esta balanza de decir, híjole, esta idea es buena, pero qué tal si opinan mal de ella, será buena, pero qué tal si no. Entonces es importante en procesos creativos tener bien claro dónde es que cada una de estas dos dimensiones están operando en nuestro proceso creativo. Y con esto, entonces, basado en la tipología del pensamiento, porque entonces deduje, esto es pensamiento, ¿no? Bueno, inteligencia que está construyendo pensamiento. Entonces, inspirado en Lippmann, que él hace esta parte del pensamiento coherente y exploratorio, dije, bueno, es que también el proceso creativo es un pensamiento coherente y exploratorio. Y entonces puse al centro, este es el origen del rizoma, esta es la parte fundamental del rizoma y que mi deseo es que conecten con ello, proliferen y se olviden, ¿no? Porque así funciona el rizoma. Yo no quiero ser el centro ni mi tema de investigación, sino quiero ser el fundamento y a partir de ahí empiecen a hacer estas conexiones rizomáticas y prolifere su propio proceso creativo. Entonces, esto es un poco tener un origen de consistencia para comprender un poco cómo funciona esto y a partir de ahí hacer proliferar nuestro propio proceso creativo. Entonces, al centro está las tres tipologías del pensamiento, que es intuitivo, ¿no? Esta parte de el pensamiento crítico, intelecto, toda esta parte de la lógica, ¿no? La razón, el juicio, la conciencia, y por el otro lado, el pensamiento creativo, esta parte de buscar posibilidades, de imaginar, de crear cosas que no existen, y sobre todo es fundamental en diseño porque estamos afectando la realidad, estamos creando cosas que no existen a partir de una observación aguda de la realidad, que puede ser a partir, o más bien yo prefiero que sea a partir del método científico, observo esta realidad como es y a partir de ello obtengo información que va a poder nutrir mi proceso creativo para dar soluciones justas, soluciones adecuadas, soluciones óptimas, soluciones como ustedes quieren denominarlas, pero que no complejizan, que no problematizan más de lo debido, sino que otorgan esta solución, ¿no? Entonces es importante esta parte de la creatividad. Entonces, en este sentido, empezamos con técnicas para la creatividad. Yo tomé la cinética porque es una técnica de la creatividad que me parece maravillosa.
por esta parte de conexiones inconexas, y de repente empezar a imaginar, si yo fuera una silla, a ver, ponte como una silla, recárgate sobre la pared, que es la parte más débil, si alguien se sienta sobre ti, ¿no? Entonces, la cinética me permite esta parte de de quitarme el territorio de significado y regresar a él con mejores opciones, ¿no? Entonces, por eso está dentro del corazón del rizoma. La experiencia es fundamental, ¿no? Ya veíamos en esta parte de la ontología de lo afectivo, es fundamental la experiencia, práctica constante y lo vivencial. Mientras más problemas se resuelvan, esto se irá perfeccionando, se irá mejorando, se irá conectando, se irá proliferando, ¿no? Conocimiento profundo de la realidad, eso es fundamental. Como diseñadores, es fundamental poder tener este conocimiento profundo de la realidad, porque tenemos la dimensión de los problemas y sus interacciones. De repente, en algunas metodologías para el diseño, esto era muy conflictivo porque de repente era, es que yo quiero diseñar una, eh, una iniciativa, ¿no? Porque además estamos hablando de un concepto amplio del diseño, que es asignar destino, no solamente con el apellido de gráfico, sino que diseño es designio, ¿no? Asignar destino. Yo quiero diseñar una iniciativa, para que, ¿no? O sea, el, eh, para la justicia alimentaria, ¿no? Y entonces en ese sentido tenemos que dimensionar el problema porque es un problema complejo, es un problema real, es un problema. Entonces, el conocimiento profundo de la realidad me va a permitir diseñar yo esta iniciativa a partir de cosas que se necesitan, cosas que son urgentes, cosas que de verdad están presentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante el conocimiento profundo de la realidad. La colaboración es fundamental, la comunidad de integración emocional. Yo en todas mis asignaturas, en las que puedo, siempre pongo este trabajo colaborativo en equipos porque es fundamental. Esta parte de lo adaptativo y racional este mapa abierto que yo puedo estar adaptando, ¿no? Estamos hablando de iteración. Mejora y entonces adapto. Mejora y entonces adapto. No, no me doy por bien servido con la primera opción o que esto ya está solucionado, sino que vamos a adaptar inclusive nuestro propio proceso creativo. La cognición rápida, velocidad para identificar patrones, la experiencia, el conocimiento previo, la intuición nos permite esta velocidad para identificar patrones y el racionamiento abductivo, que es capacidad de encontrar posibilidades y que el diseño, y sobre todo las personas que estamos en torno a disciplinas proyectuales, tenemos este racionamiento abductivo. Ya con este corazón, ahora aquí vamos a plantearlo dentro de un contexto, dentro de un sistema, ¿no? Y yo lo propuse así. Tenemos un problema, tenemos un sistema, después aplicamos el rizoma y obtenemos la solución. Tenemos la dimensión afectiva, la dimensión racional, pensamiento intuitivo, pensamiento crítico, pensamiento creativo al centro de este eje y de ahí la mayéutica otra vez, ¿no? Pues, la dialéctica y la mayéutica es fundamental en el diseño, perdón, el método científico es fundamental en el diseño también. Bueno. ¿Qué se desea diseñar? Una iniciativa, comunicación, gráfico, objeto. Creo que por la forma o la razón por la cual yo pude conectar rizomáticamente al pensamiento computacional es porque se puede aplicar a diferentes áreas del diseño, no solamente al diseño gráfico. Este modelo se puede conectar o se puede implementar en algunas otras áreas. Por eso prefiero el término de diseño como asignar destino, porque sí es importante, ¿no? Después ahí tenemos en dónde quiero yo dar esta solución. Estamos dentro de un sistema sociotécnico, sociocultural, medioambiental. ¿Cuál es esa solución a ese problema? Esto tiene que ver con la observación profunda de la realidad. Yo debo de conocer este sistema en donde yo quiero otorgar esta solución, en donde yo quiero solucionar este problema. Es importante conocerlo a profundidad, ¿no? Después ahí empieza esta parte rizomática del proceso de creación, se da el producto creativo y la solución.
ahora es bien importante la medición de impactos. Ahora está fuera de mi investigación, medición de impactos. Espero tener tiempo ¿no? Y salud, vida para poder iniciar esta investigación sobre cómo vamos a medir los impactos de nuestros productos creativos o de nuestra producción. Pero es bien importante esta parte de medición de impactos, ¿no? Puede ser una medición de impactos en cuanto a bienestar, índices de subjetivos de bienestar, ¿no? Puede ser esta medición de impactos en cuanto a este, emisiones o esta parte de cómo se recicló, se reutilizó, etcétera. Hay un montón de frentes para medir impactos y es importante que nuestros productos creativos puedan tener esta medición de impactos. Ya lo decía Bruno Latour en su teoría de los hiperobjetos. Nosotros como diseñadores no nos vamos a poder desvincular nunca del objeto diseñado, ¿no? Entonces, esto es fundamental en la práctica del diseño. Y entonces, con todo esto, otorgué este gráfico, este fundamento teórico del rizoma, ¿no? Imagina el rizoma y estas dimensiones y algunos pivotes o nodos de conexión, ¿no? Entonces, para implementarlo en los grupos de diseño, hice una versión abreviada y estamos en esta construcción. Faltaba un eslabón, ¿no? Ahora estoy en este proceso de transformarlo en una herramienta didáctica, de aprendizaje, y entonces algo faltaba, pero entonces ahora que al principio del semestre la doctora me invitó a su seminario, entonces, ¿no? Fue así como hice rizoma. Bueno, ahora vamos a ver el rizoma como infraestructura. Primero vamos a hablar del pensamiento computacional, ¿no? ¿Qué es el pensamiento computacional? Janet Wing lo estableció este concepto en el 2006 y luego lo iteró en el 2010 y es muy fácil de leer. Bueno, ella es científica, ¿no? Pero su artículo son como los que me gustan, concretos, al punto, ¿no? Y entonces ella habla acerca de que el pensamiento computacional también es un modo característico de razonamiento y que se puede transferir a cualquier otro dominio. Dice, no solamente es programación, no solamente es biología, no, se puede transferir a cualquier otro dominio. Entonces, por eso pienso en lo que yo propuse como una infraestructura, porque puede ser un vehículo para hacer esta transferencia hacia los procesos creativos, hacia el diseño, ¿no? Entonces, se centra en ideas y conceptos y olvida esta parte del hardware o el software, ¿no? Un poco también ahí por eso pude conectar de manera rizomática con esta propuesta porque eh, no es importante, en esta propuesta del modelo rizoma, no es importante como tal esa pieza, como el cartel o esa pieza como, ¿no? Esa pieza física impresa, sino es importante la solución a partir de la construcción, de la identificación, construcción y consolidación de mi propio proceso creativo. Entonces, ella dice que el pensamiento computacional tiene estas fases: descomposición, ¿no? Esta parte de Descartes ya nos habla de la descomposición, ¿no? De desintegrar el problema en unidades que sean fáciles de, de analizar. La abstracción, es decir, esta parte en la que nosotros podemos identificar cosas, ¿no? Que son importantes, limitarnos ya identificamos esta esta parte de esta unidad para poder estudiar. Y entonces nos ponemos ahí, reconocer patrones dentro de esta información grande y los algoritmos, ¿no? Que son procesos específicos. Y entonces tenemos una convergencia, ¿no? El modelo Rizoma tiene una convergencia con el pensamiento computacional a partir de proyectar soluciones, ¿no? En este mapa o en este esquema de la realidad, en esta parte de proyectar soluciones tenemos una convergencia. El modo característico del diseño, en el cual está basado esta propuesta del rizoma, del modelo rizoma, y el modelo pensamiento computacional. Bueno, ¿cuáles son los componentes homólogos entre el pensamiento computacional y el rizoma como infraestructura?
estructura, bueno, el reconocimiento de patrones, ya hablamos acerca de esta capacidad de encontrar regularidades en estructuras y eso nos permite comprender el problema. En el caso del rizoma lo vemos como identificación de patrones a partir de la cognición rápida y la intuición, el pensamiento intuitivo o inteligencia intuitiva también le llaman. La abstracción, ¿no? Esta parte de que nos permite solamente enfocarnos en los aspectos relevantes eh, eh, para, para poder tratar la complejidad. En este caso, el rizoma es una cartografía abierta que puede ser adaptada, modificada y conectada en cualquiera de sus dimensiones y el algoritmo adaptable. Esta parte del razonamiento heurístico es fundamental porque yo en la propuesta, ¿no? Puse Eureka, que tiene que ver con la ciencia del descubrimiento, ¿no? Es esta parte de descubrir la satisfacción de llegar a la solución. Y en el caso del modelo rizoma, tiene el razonamiento afectivo. Eh, ¿Por qué el rizoma es una infraestructura conceptual? Bueno, el rizoma es una infraestructura conceptual porque también ya el rizoma tenía esta construcción lógica que en el caso de la propuesta de Wing ya había formalizado desde su propio campo, que es esta parte de la informática y la computación. ¿No? Entonces ya el rizoma ya está operando con una lógica que esta doctora había formalizado desde su propio campo. ¿Ok? Em, es una infraestructura porque su condición epistemológica del modelo rizoma de producción creativa está inserta en contextos creativos y entonces en ese sentido se convierte en un vehículo, se convierte en un vehículo para que se suba el pensamiento computacional y pueda resolver esta parte de la transferibilidad que propone Wink. ¿No? Ella propone esta transferibilidad, pero no es puntual en decir cómo se puede transferir hacia y entonces hacia la producción creativa o esta parte de la- los procesos creativos. Entonces, en ese sentido, el rizoma le permite transferir esta parte del pensamiento computacional hacia estos contextos de disciplinas proyectuales y sobre todo es importante, ¿no? El pensamiento computacional, ¿no? Permite que se opere a partir del rizoma en contextos que son heterogéneos, porque la propuesta es que se pueda conectar de manera heterogénea varias cosas al proceso creativo y sobre todo cargados de afectividad, como lo vimos, esta parte de la teología de la fe. Entonces, es importante por eso esta conexión rizomática. Ahora, conclusión, por último, las conclusiones, tenemos que entender nosotros, todos debemos entender que ya el conocimiento no lo podemos concebir como un proceso lineal, ¿no? Y es importante que todos, academia, profesores, profesionales, podamos empezar a encontrar herramientas conceptuales que nos permitan abordar esta compleja realidad que estamos viviendo. En el caso de mi propuesta, mi marco teórico es la hipermodernidad, pero sí es bien importante que podamos empezar a configurar, a buscar estas herramientas conceptuales, sobre todo herramientas conceptuales, ¿no? La tendencia de los sistemas distribuidos es fundamental y sobre todo también en el conocimiento. Y entonces en ese sentido, los dos, el pensamiento computacional como el modelo rizoma de producción creativa, son marcos teóricos que nos permiten ir hacia hasta estos sistemas distribuidos, ¿no? De quitarle lo lineal a los procesos. Y sobre todo, y lo más importante es que necesitamos buscar, ¿no? Modelos emergentes que permitan que el diseño sobreviva. O sea, ya ahora ya no solamente es como una posibilidad, no, ya es así de, necesitamos buscar algo para que el diseño sobreviva, para que el diseño sea vigente, para que el diseño continúe, ¿ok? Y entonces en ese sentido, sí es una reflexión para todos. El diseño
su praxis, su metodología, su didáctica debe de evolucionar hacia procesos interconectados y múltiples. ¿Ok? Y entonces, en cuanto a esta parte de modelos emergentes que den vigencia al diseño frente a escenarios de cambio, tenemos esta noticia que nos impactó a muchos acerca de cómo la Universidad de Comunicación en China sacó de su oferta 5 carreras: fotografía, cómic, diseño de comunicación visual, arte de nuevos medios y diseño de moda. Pero también nos dice, la tendencia es que, o cuál es el horizonte hacia dónde se va a mover esta parte del diseño, y nos dice, por supuesto, cerramos estas porque vamos a abrir 3 nuevos programas que son arte de imagen inteligente, ingeniería audiovisual inteligente e ingeniería inteligente y diseño creativo. Entonces, en ese sentido, por eso es importante estos esfuerzos que se hacen desde la academia para estar buscando estos modelos que otorguen vigencia al diseño frente a estos escenarios de cambio. Por último, les voy a compartir un poco de los comentarios y algunas de las intervenciones que he hecho en esta investigación de alumnos. En este caso, yo tengo eh, una actividad al final del semestre que le llamo Bitácora del Conocimiento, que es evidencia del aprendizaje, ¿no? Entonces les pido que me cuenten un poco su, de su viaje por la asignatura, qué les pareció, cómo aprendieron, ¿no? Que me cuenten un poco acerca de este viaje. Y entonces me dan diferentes retroalimentaciones. En esta asignatura yo les presenté el modelo Rizoma y entonces me hace el comentario esta alumna acerca de, admito que antes de que el profesor nos preguntara sobre nuestro proceso creativo, nunca me había cuestionado cómo era el mío, ni lo desestructurado que estaba. Al analizarlo, me cayó el 20 de que esa falta de estructura hacía que perdiera el tiempo y energía que podría usar mejor. Algo inesperado y muy bueno que me dejó la materia fue ayudarme a construir un sistema más sólido. Aprendí que hay un método que incluye documentación, bocetos y fórmulas gráficas de presentación, y aunque mi proceso sigue en construcción por las constantes retroalimentaciones, ahora es mucho más eficiente que antes, ¿no? Entonces, esta parte del resumen. Ahora, alumnos de segundo y de quinto les pido que imaginen su proceso creativo y que lo plasmen de una manera no lineal. Y estos son un poco de lo que me comparten. Ahora yo estoy divirtiéndome mucho haciendo análisis de datos cualitativos. Entonces, con todas estas cartografías que les pedí, estoy estableciendo etiquetas y, y la información para ayudarme a evolucionar esta propuesta para una herramienta didáctica, ¿no? Entonces, es un poco, ¿no? Lo que recibo un problema, pienso ideas sueltas, anoto, intento recordar aquellas que... Entonces, y aunque tienen algunas líneas de consistencia y cohesión, no todos son iguales. Entonces, eso es muy importante, y es algo a lo que quiere aportar el rizoma, de que utilícenlo como un fundamento, conecten con él, proliferen, multiplíquenlo y olvídense de él, ¿no? Lo más importante es su propio proceso creativo, que se puede convertir en un método para el diseño. Aquí un poco de estadística acerca de eh, cómo les parece en comparación con otros métodos lineales. Y entonces la mayor parte de los alumnos dijo que les parecía más adaptable esta propuesta. Bueno, y entonces esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Entonces me gustaría mucho abrir el diálogo con todos ustedes. Muchas gracias. Ay, pues muchísimas gracias. Bueno, voy a tomar arbitrariamente la palabra porque primero pues nada más agradecer pues este ejercicio de diálogo que para mí pues yo creo que es más lo más importante y lo que fundamenta pues esta figura del seminario, ¿no? Como tratar de superar esta cosa de las ponencias y más bien como de cómo podemos dialogar, ¿no? Que al final ese es el modelo del seminario, ¿no? Como establecer temáticas de detonadoras y cómo eso pues nos ayuda como a generar conexiones
y me parece que pues al tomar tanto el modelo, bueno, esta idea del pensamiento computacional y la noción de infraestructura, que es parte del nombre del seminario, pues se hizo como un ejercicio muy rico que ahora vamos a, pues, ahora sí vamos a la discusión. Entonces, pues no sé si alguien quisiera comentar algo a partir de de los detonadores que nos comparte el doctor Oscar, por favor. María Teresa. Hola, muchas gracias. Sí, pues me da gusto encontrarlos aquí otra vez. Estaba pensando que en términos de comunicación académica, digamos, no hacemos mucho rizoma, ¿no? Porque la verdad es que nos enteramos en el último minuto de cosas que, por ejemplo, hoy, decía yo, ¿y cómo me conecto, no? Y decía, hay que escribir, les digo, es que sí escribí como 3 veces a ese correo, pero me dice que no existe porque no está registrado en mi lista de no sé qué, y dije, no, pues, dije, ya se voy a empezar a buscar, ¿no? Bueno, entonces me dio gusto que por fin, pude encontrar. Muchas gracias para escuchar esto. A mí me llevó a pensar cómo hoy es tan urgente, si siempre lo ha sido, ahora es mucho más necesario que a la luz de ahí en Acatlán, de la llegada del nuevo plan de estudios, nos pongamos a pensar qué tan obsoleto ya es y todavía no se implementa. O sea, es decir, va a llegar un plan de estudios que llega 20 años después del otro, ¿no? De la hechura del otro, casi de su implementación, y sin embargo ya tenemos que pensar en lo que vendrá, no en esa visión 20, 24, 30, porque ya esa ya se fue, o sea, sino más allá, ¿no? Especular sobre más allá ese futuro. Y cómo este tipo de análisis nos permite integrar más ideas que solamente asumir la llegada de la inteligencia artificial como la herramienta urgente que hay que aprender para ocuparla en absolutamente todas las áreas, por más que se diga que no es un sustituto, sino un acompañante, una herramienta. En realidad, me parece que hacer girar todo en torno a eso hace que muchas de estas otras formas, metodologías y caminos de pensamiento se pierdan, y pienso que hay que dar la batalla por defenderlas. Yo no soy diseñadora, yo soy pedagoga, y durante 25 años ahí en la FES, mi camino siempre ha sido a contracorriente, ¿no? O sea, siempre intentando impulsar el conocimiento sociohumanístico en el área, y no siempre, pero las más de las veces con respuestas de sí, pero eso al diseño qué, ¿no? O sea, aquí en diseño no leímos, no se requiere. Aquí en diseño, ¿para qué quieres? Yo que, bueno, defendía capa y espada y perdí la batalla, la materia del plan de estudios anterior de realidad nacional. Decía yo, es que no solo hace falta conocer la realidad nacional, sino la internacional. O sea, yo proponía que fuera un modelo de análisis mucho más complejo, ¿no? Y si bien en ese entonces no se llamaba rizomático, pero era la idea. Les decía, procesos en donde los chicos vayan, vengan. Y ya pasaron 20 años de eso y ahora llega la inteligencia artificial. Me parece que corremos el riesgo si no impulsamos este tipo de pensamientos más humanísticos, me atrevo a decir, porque funciona como los humanos somos. Los humanos no somos lineales, somos complejos, somos cíclicos, somos abiertos. Entonces, así funciona también el diseño de manera entrópica, ¿no? O sea, esa entropía, esa complejidad que une cosas no siempre previstas, que le da sentido al caos, y que si podría ser un modelo epistemológico que defendiera a Catlán frente a la inmediatez
de los cambios que en otras universidades sí está viendo. China hizo esto, entonces nosotros también. Vamos a ponerle, sí, nada más que también. La realidad de China es, pero diametralmente opuesta a la que estamos viviendo nosotros, porque aquí no tienes a los chicos que tengan un robot a la mano. A duras penas consiguieron la compu para este semestre o la tablet, a ver si se conectan. Los estudiantes, vamos a la planta docente y es igual. Pues esa planta docente tampoco tiene toda la oportunidad de estar actualizadísima, tener acceso a esa inteligencia. Entonces, trabajar sobre realidades concretas me parece que funciona y yo diría, este modelo, la virtud que le veo es, se puede adaptar a realidades concretas situadas. Ese sería mi comentario. Y muchas gracias. Primero, sí, sí es diseñadora, doctora, ¿no? Usted dice, no soy diseñadora, pero sí, y sobre todo por esta capacidad, porque además con esta investigación y con este modelo, que lo pude implementar con un abogado y con un ingeniero, ¿no? Entonces, es como, híjole, ¿y qué es lo que tenemos? Este impulso para crear a partir, o sea, generar soluciones y crear. Entonces, creo que siendo una especie tan inútil, ¿no? No tenemos una visión desarrollada, no tenemos un pelaje muy grueso y hemos llegado hasta este punto gracias a esto, ¿no? A otorgar las soluciones. Entonces, yo creo que sí, todos en cierta medida somos diseñadores porque le hemos asignado el destino a algo que hemos creado, ¿no? Entonces, y sí, es importantísimo, y bien lo dice, defender esta parte de aportar o de defender el pensamiento, la construcción del conocimiento, a partir de conocer realidades, de realidades concretas, porque por supuesto que en el diseño, y yo les digo a mis alumnos de metodología y investigación, ¿cómo vamos a afectar la realidad ignorando cómo es la realidad? No, o sea, no se puede, no podemos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la realidad del país es muy diferente a la realidad de China, sí, pero sin embargo, estamos inmersos en esta universalidad, no le quisiera llamar globalización, en donde al final nos va a alcanzar de mala manera, pero nos va a alcanzar, o con herramientas totalmente disparejas, pero nos va a alcanzar. Entonces, sí es fundamental y agradezco mucho el comentario y la reflexión que hace, lo valoro. Muchas gracias. Eh, La un- doctora Norma. ah, no, no. Hola, hola. Primero, muchas felicidades, Oscar. De verdad, recuerdo cómo empezaste este proceso de investigación y todo lo que platicábamos. Y también creo que es muy importante esta parte de los contextos y cómo es que se pueden ir leyendo para poder entender. Y si no generamos alumnos críticos y que puedan leer contextos, estamos perdidos, ¿no? Porque justamente caen en esa parte nada más de ejecutores que no reflexionan en el mensaje que están dando, que no reflexionan en su quehacer como diseñadores, y entonces se pueden quejar mucho de que eh, la inteligencia artificial les está ganando la chamba como diseñadores porque se están haciendo las cosas con inteligencia artificial, pero ellos pierden ese corpus teórico que en algún momento es lo que nos brinda a nosotros las herramientas como diseñadores, ¿no? Y en este proceso reflexivo. Entonces, creo que cuando se dan cuenta de esta parte contextual de lo importante que es y lo importante que es que ellos reflexionen acerca de lo que está pasando en su entorno inmediato, en el entorno global y todo, permite que estemos justamente generando estos diseñadores que sí van a, diciéndolo tal vez de una manera muy coloquial, sobrevivir a la implementación de las inteligencias artificiales, ¿no? Y que son esas personas que pueden desarrollar teorías, que pueden desarrollar metodologías, que pueden empezar a aplicar muchísimas otras cosas de conocimiento y también ver de otras disciplinas para poder enriquecer el diseño, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valor. Y sí, efectivamente, porque además, este, vamos a poder sobrevivir aquellos que podamos comprender lo que dices, ¿no? El contexto, pensamiento crítico, método, vamos a sobrevivir. Todos aquellos que están confiando en que la inteligencia artificial, yo les digo a mis alumnos, todos aquellos que le estén dando el volante a la inteligencia artificial, los va a llevar a Tultepec y ustedes quieren ir a Metepec, ¿no? O sea, es que, ¿por qué me trajiste a Tultepec
y si quiero ir a Metepec y ya no van a poder hacer nada porque pues, es más, bájate, ¿no? Entonces, sí es fundamental porque se debe de formar alumnos que tengan esta posibilidad de tener la sistematización, de tener la conceptualización, de poder generar inclusive otros métodos, que emerjan otros métodos para la realidad que les toque a ellos vivir con este conocimiento fundamental. Bueno, levantaba mi mano. Quisiera darle lectura al comentarios que están en el chat por parte de Mayra y Nadia. Mayra nos dice, buenas tardes, no cuento con micrófono ni cámara en la PC de mi cubículo, por eso me comunico por acá. Muchas gracias al ponente, muy interesante su plática. Soy del área de matemáticas y no tenía idea de que el método científico podía aplicarse al diseño. Uno suele pensar que detrás de la creatividad hay inspiración, no ciencia. También me ha gustado mucho ver el papel del pensamiento computacional en este contexto. Pienso que estas ponencias nos ayudan a cobrar perspectiva multidisciplinaria. Gracias de nuevo. Y Nadia dice, siento que justamente es eso, salir de la zona de confort a lo que estamos acostumbrados a ver y diseñar, y que justo por eso hay muchas cosas repetitivas o ya varios márgenes establecidos. Y especialmente ahorita hay que tener cuidado entre la línea de lo creativo y diferente, a algo fuera de lugar y más en este momento en el que cualquier detalle mínimo es súper cancelado y en lo personal este modelo de conocimiento me parece más interesante que algo lineal, ya que siento que te da más libertad creativa que algo ya está. Sí, 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 totalmente. Sí, y sobre todo a Mayra, sí, o sea, y la, el paraíso de Acatlán es que somos multidisciplinarios, ¿no? Entonces nos podemos vincular, sería bien interesante vincularnos con el área, diseño, y para allá vamos, porque esta propuesta que da China, ¿no? Ingeniería de la creatividad, ¿no? Es como, ¿de qué demonios va eso? ¿Cómo se maneja eso? ¿No? Entonces es fundamental. Y sobre Nadia, sí, es importante que este modelo se conecte con, como bien decía la doctora Lechuga, se conecte como somos nosotros, ¿no? Abiertos, distribuidos, etcétera. Gracias. Y ahí pues yo quisiera así intervenir porque justamente pues para mí ha sido muy importante situar las computadoras como infraestructuras, ¿no? Y un poco aprovechando el comentario que haces que me pareció muy bueno sobre a dónde nos llevan cuando no decidimos, ¿no? Y justamente de eso va, pues, mi interés por situar incluso desde el nombre del seminario lo de la infraestructura, porque, pues, la infraestructura, ¿qué es? Pues eso que sostiene y que permite, pero no, pues, no hay que olvidar que sostiene y permite con sus reglas de funcionamiento, ¿no? O sea, una infraestructura te dice, sí, puedes hacer esto, pero según como yo funciono, ¿no? Entonces, no puedes hacer esta otra cosa porque yo no funciono así, ¿no? Eso se sale de mi campo de acción. Entonces, pues lo que hagas conmigo va a ser lo que yo pueda hacer, ¿no? Y si no reconocemos esos limitantes, y eso pues va en muchos sentidos, ¿no? Pensando en esta cosa de pues ir como al fundamento de muchas cosas, que es lo que yo siento que nos está obligando pues este momento de avance tecnológico es, bueno, pues entonces hay que entender que lo social también es una infraestructura, que la estructura de conocimiento que nos propone la academia es una infraestructura, las computadoras son una infraestructura, y más bien pues cómo las tomamos, analizamos qué nos están permitiendo y qué nos están impidiendo y pues las usamos con agencia, ¿no? Como decidiendo y demás. Y pues al respecto, aprovechando el comentario que hace Mayra sobre lo científico, yo considero que el problema de lo que está pasando con la inteligencia ahora es que hay ingenieros y detrás de su desarrollo, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es, bueno, vamos a consumir toda tu información
y con técnica y conciencia vamos a sistematizar todo lo que tú eres como ser humano y entonces lo voy a implementar para producir lo que tú me digas que quieras, ¿no? Que quieres tu tarea de la materia, que quieres un diseño y nos están conociendo, y eso es lo más grave, que nos están conociendo en nuestra subjetividad, porque estamos ahí con ChatGPT diciéndole, es que me peleé con mi mamá, y entonces, porque yo he visto que así se usa ChatGPT, ¿no? Le estamos preguntando cosas subjetivas de cómo leer la realidad, y ese es el problema, porque ni siquiera nosotras tenemos las herramientas como de cómo leo esta situación y para eso nos serviría estudiar pedagogía, sociología, como decía el doctor Félix Maldonado en la ponencia que compartió en tu seminario, de que pues es que más bien deberíamos saber cómo funcionamos creativamente, como nos posibilitan modelos como el que propones, cómo funciona la sociedad. Entonces ahí viene como la ingenierificación de la cosa, ¿no? De cómo entiendo cómo funciona de forma implementable y eso es lo que hacen las computadoras, ¿no? No es como una cosa teórica que yo puedo decir mil cosas, puedo hacer así un libro de 600 páginas de cómo funciona, no sé, algo, pero si eso no se cruza con cómo se materializa y cómo se pone en acción, pues yo puedo decir misa y ya no. Pero lo que ha pasado con las computadoras es, bueno, todo eso que sabes, pues tienes que hacer que una computadora lo haga. Entonces necesitas implementarlo y eso es como lo que ha sido, yo creo, revolucionario de, pues, lo que ha modificado de la ciencia, el pensamiento computacional, ¿no? Como de cómo usas esto para implementarlo en la realidad. O sea, tiene que tener una salida material y, pues, cómo eso lo aportamos para cómo entendemos el diseño, por ejemplo, ¿no? Que no se quede solo en, pues es que doy, no sé, teoría de no sé qué en una materia, y sí, pero eso cómo las alumnas lo usan, y siento que eso yo lo he detectado mucho en lo que es la pelea entre teoría y práctica, ¿no? Que dicen, pues es que qué sentido las materias teóricas porque no se conecta con la práctica y es como de, no, más bien debería estar ahí como entrecruzado siempre, ¿no? No debería haber división y justamente es a lo que nos invita el rizoma como modelo epistémico, ¿no? Como de, es que todo tiene que ver con todo y todo se aplica, eh, se puede aplicar en cualquier momento, ¿no? Y pues un montón de cosas que Claro, doctora, y sobre todo porque pensando en lo que dices, creo que no sé cuál sea el futuro de esta tecnología, no sé si sea sostenible, no sé si se acaben los recursos, porque además modelos como Claudio Anthropic ya tuvieron que subir sus precios y nadie está comprando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto? Bueno, pues entonces el pensamiento se queda y nosotros como humanos debemos de, como bien dices, conocer la realidad en muchos sentidos y poder otorgar estas soluciones del contexto, de conocer el contexto, de la ontología, de lo afectivo, con todo esto que nos permitió conocer la inteligencia artificial, pero a partir de nosotros, continuar, seguir viviendo otros 2000 años más, ¿no? Como hasta ahora. No sé. Sí, es bien interesante todo esto. y no sé si alguien quisiera comentar algo más. Eh, bueno, Teresa, pues, ¿no? Ay, perdón, ¿puedo decir algo más? Me vienen mil ideas ya. Prometo que va a ser algo chiquito. Este, que algo que también me parece que puede ofrecer un modelo epistémico así es no competir con la IA, porque eso sería un despropósito, sino orientar éticamente productos del algoritmo hacia formas no racistas, no sesgadas, no excluyentes, porque lo que sí hay que reconocer es que la IA tiene ese origen. Al estar hecha desde el enfoque occidental
en términos, vamos a llamarlo como le dicen algunos analistas, el norte global, ¿no? Que desconoce el sur epistémico, que eh, se elitiza en tanto que no todo el mundo va a acceder a esas formas de pensamiento, que no es de acceso económico para toda la población mundial, sino sobre todo para los que ahorita tienen recursos y son los que nutren el algoritmo, pues la IA ya está hecha a la medida de esas contradicciones de la hipermodernidad, como la llama Lipovetsky, o de esa forma líquida a la que se refería Bauman, o de eh, ese triunfo del lo imaginario sobre lo real, como diría Zizek, etcétera, porque está hecha eh, por la mirada de la blanquitud, eh, de un capitalismo absorbente y extractivista, ¿no? O sea, podríamos referirnos a esa IA como un medio de extractivismo cognitivo, y me parece que un modelo así nos permite, insisto en que no competir, porque eso, la batalla la tendríamos perdida además, ¿no? Sino reorientar en el uso y en el pensamiento. Ya no me den el micrófono. No, claro que sí. Además, estoy imaginando ahora, imagínense el modelo Rizoma de producción creativa como fundamento para una IA desde la FES Acatlán, ¿no? Corrigiendo todos estos sesgos del norte global y yéndose hacia las epistemologías del sur. Y que creo que justamente, o sea, pensando en las sesiones anteriores, que ha sido un tema que ha salido, ¿no? Cómo hacemos esta discusión situada y una apropiación eh, del uso de las tecnologías. Y justamente que están pasando muchas cosas muy interesantes en el Centro de Cultura Digital, y hubo una charla, bueno, es un círculo de lectura, y justamente nos discutimos en torno a un texto de Deleuze, que estuvo muy interesante. Pero quien guió y propuso ese texto les pasaría el dato después porque acá se me olvidó, pero es este señor que pues es parte de un colectivo en Oaxaca, donde pues es como de, bueno, ¿cómo usamos estas tecnologías para mejorar la situación de mi comunidad? ¿No? Entonces tienen su radio comunitaria, hacen estos mapeos usando los mapas de Google y el GPS que de una u otra forma acabamos pagando, en lugar de solo pues atenerme a lo que están mapeando, que usualmente son tiendas y cosas para consumir. ¿Cómo lo usamos para hacer mapeos de la comunidad que nos funcionen a nosotras en nuestro contexto y para nuestras preocupaciones, ¿no? Y no solo atenernos a cómo está funcionando la tecnología. Entonces me parece muy necesario pues también poner siempre pues al centro de la discusión justo esto, ¿no? Como lo que está condicionando la tecnología y que tiene que ver con lo que dice María Teresa, ¿no? Pues el blanqueamiento, los sesgos, o sea, el racismo y el levantamiento de las derechas ahorita es parte de resultado del funcionamiento de las tecnologías, que tienen sesgos en su funcionamiento, y pues no nos lo estamos cuestionando, ¿no? Bueno, sí algunos, pero no sé si sea suficiente. Sí, pues ahí nos toca hacernos estas preguntas, ¿no? Y pues esta me parece la super bomba que dices, bueno, solo pongo la pregunta ahí de cómo vamos a no quedar obsoletos. Esa es la pregunta y solo es como ¡puf! La bomba así de, ese es el problema, ¿no? Y, bueno, entre muchos otros, pero eso es algo que creo que está muy bien que nos lo planteemos pues desde la academia, pues porque como charlábamos, ¿no? Como pues nuestro papel como docentes es como formar a todos estos estudiantes y prepararlas en lo mejor que podamos, pues para enfrentar el mundo con sus circunstancias tecnológicas, sociales y demás, y con qué herramientas las podemos apoyar para eso, ¿no? Y claro, porque hablábamos, ¿no? Estamos
yo te decía, es que estamos al frente, y dijiste, no, nosotros estamos en la trinchera tomándonos el cafecito y mandamos a los alumnos al frente con lo que les otorgamos como conocimiento. Y es fuerte. Bueno, con todas estas angustias y inquietudes, no sé si hay alguien más que quisiera compartir algo y que nada de disculpas, más bien para eso están estos espacios y que yo creo que es lo que me emociona mucho de este seminario, ¿no? Como poder no limitarme y pues entrarle a la charla y a la reflexión conjunta. Y bueno, nada más, ya como cierre, quería como situar esta cosa sobre el ingeniero, porque ya lo había identificado mucho en pues varios momentos, ¿no? Hay un señor que pues es como director creativo de un despacho en Moscú, que desde hace más de 6 años pues tiene un modelo de inteligencia artificial diseñando, ¿no? Tiene su nombre y todo. Entonces, este señor, pues dice, como todo mundo dice, ¿no? No pasa nada, ahora no es que se le vaya a quitar el trabajo a los diseñadores, es que, y lo que él dice es, ahora los diseñadores o las diseñadoras deben ser directoras creativas y sobre todo ingenieras, ¿no? Como deben ser quienes desarrollan los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces siento que esta cosa de la ingeniería para mí ha sido así como poquitos que se han ido prendiendo en torno a esa idea eh, del ingeniero, ¿no? Eso me parece que es una discusión que yo situaría así como eh, importante. Y pues tenían esta cita de un señor que se apellida Vargas que dice, Le Corbusier repite otra máxima hacia arquitectura y dice, el ingeniero, inspirado por la ley de la economía y guiado por el cálculo, nos pone de acuerdo con las leyes del universo, lograr la armonía. Entonces, justamente, pues es algo con lo que me gustaría, pues, reflexión final, que justamente cómo, pues, estamos situando cosas como conocimientos realmente útiles que deberíamos estar destacando, como en esta idea de, pues, qué es lo relevante que, pues, podríamos enseñar en diseño, pues justo tiene que ver cosas como, pues, cómo funciona la sociedad, ¿no? Cómo funciona la realidad, y pues conocer sus leyes, como los ingenieros conocen las leyes de la física para desarrollar su máquina de tal cosa, ¿no? Como si no entendemos nosotras mismas cómo funcionan las leyes de la comunicación, de la psicología, de la sociología y demás, pues cómo voy a diseñar algo que, que sea significativo, ¿no? Y ya pues, si lo hace la inteligencia artificial o yo con mi lápiz y mi cuaderno, no importa, más bien es cómo pues analizar y estudiar esas leyes, ¿no? De cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo somos creativos. Por eso me gustó mucho la participación de Oscar, porque pues es como de, bueno, conócete incluso tú misma como en tu proceso creativo, porque ni siquiera de eso entendemos muy bien, porque no nos ponemos a reflexionar, ¿no? Y bueno, ya, ahora sí, mi comentario final. Eh, y bueno, no sé si quieres comentar algo, Oscar. No solamente agradecerte la invitación, agradecerte eh, eh, sobre todo esta vitalidad epistemológica, académica, conceptual que nos generan estos intercambios, porque la verdad me emociona mucho. Del doctorado sufrimos mucha orfandad, ¿no? Y ahora encontrar a los hermanitos huérfanos es sí, ¿no? Es, es bastante inquietante. Agradezco también a la doctora Maite su presencia y a todos también los asistentes. Gracias. Y muchísimas gracias a todas que estamos aquí por su participación en la discusión y su atención, que es lo más precioso que tenemos en nuestra vida, en nuestro tiempo. Entonces, pues daríamos cierre a la sesión, si todo está todo bien. Y pues muchísimas gracias
y pues les estaremos comunicando la información para la última sesión, que es el 12 de mayo. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, hasta la próxima.